Bueno, damos por iniciada la clase entonces. Bueno, hoy es la última clase del parcial. Recuerden que tenemos parcial el jueves 25 de junio. Primero unas cuestiones generales que ya les dijimos. El parcial es opción 1 de 6 a 8, opción 2 de 8 a 10. ¿Sí? Ustedes opten por entrar al parcial que mejor les venga con sus horarios laborales o de cualquier otro compromiso que tienen. Sí, como ya les mencionamos por WhatsApp, pueden entrar a un solo examen, así que elijan bien. No, si recién están disponibles a las 7, no entren al de 6 a 8 porque ahí no alcanza el tiempo. Así que mejor esperen un ratito y ingresen en el de 8 a 10. ¿Sí? Solamente pueden ingresar a uno, pueden hacer una sola entrega. ¿Sí? Vamos a descartar a todos los que hagan las dos entregas. ¿Sí? Así que elijan por favor bien qué entrega hacer. No sé si tienen alguna consulta sobre el examen. El examen va a ser todo como cuando hicimos el recuperatorio, ¿sí? Un enunciado en un PDF y ustedes lo resuelven en una hoja. No vamos a usar nada de la tecnología que nos brinda el campus. Así que lo resuelven en una hoja con tinta, como siempre, o con lápiz, no importa lo que se vea. Le sacan fotos o escáner o lo que prefieran. Generan un archivo y ese archivo lo suben al campus. ¿Sí? Entrega únicamente por el campus, nada de por mail ni por WhatsApp, porque tenemos que hacer que quede todo asentado en el campus, que bueno, es el mecanismo oficial para poder acreditar la cursada. Así que no sé si tienen alguna consulta sobre eso. ¿Alguien más? ¿Algo? Sí. El último día de cursada es el viernes 3 de julio. ¿Sí? Bueno, en realidad es el sábado 4 porque hay materias que se dictan el sábado. Así que el sábado 4 de julio es el último día de cursada. No me acuerdo, pero es la primera semana de agosto, así que deduzco mirando el calendario que es el lunes 3 de agosto. Sí, efectivamente, por la cuarentena les va a quedar como un mes libre. Ese mes, en condiciones normales, se usa para los finales. ¿Sí? Ustedes en condiciones normales tendrían un llamado de final en segunda semanita de julio, una semana de descanso y tercera semana de julio tendrían el segundo llamado a finales. Y después una semanita de descanso y la cursada. En este caso, como no hay finales, se les hace un mes sin actividades. No, todavía no hay ninguna novedad sobre los finales. En el mejor de los casos calculo que en diciembre será la primera oportunidad. Pero no hay comunicado oficial todavía. ¿Alguna duda? ¿Comentario o lo que sea? Sea sobre el parcial o sobre la cursada, sobre lo que quieran. Las correlativas siguen siendo las mismas. Acá pregunta Tomás qué pasa con las correlativas. Siguen siendo las mismas, o sea, si aprueban mate 1 pueden cursar mate 2. Y no me acuerdo si tienen alguna más. Pero no habría problemas con eso. Efectivamente pueden cursar mate 2 sin tener los finales. Las cursadas te habilitan a seguir cursando. Los finales te habilitan a seguir rindiendo finales. O sea, ustedes pueden avanzar en cursadas, pero estar estancado en finales. Es como que son dos caminos separados. Pero cada vez que aprobas una cursada, puedes seguir avanzando con cursadas. Dale. Contesté así medio secote porque estoy leyendo lo que me están preguntando. Tornay para decir sobre los finales. Lo más probable es que se pospongan para alguna. Sí, ahí respondiendo a lo que dice Luciano, los finales van a ser presenciales. Eso ya está definido. No hay chances de finales virtuales. Eso ya está definido hace tiempo, hace bastante. Lo que no se sabe todavía es en qué momento van a empezar.
pero son presenciales, no hay chances que sean virtuales. Por todos los impedimentos tecnológicos que pueden llegar a tener ustedes como estudiantes y bueno, y nosotros como docentes también. Y bueno, es más ambigua la clasificación, ¿no? La evaluación así de esta modalidad. O sea, ustedes no me están viendo la cara a mí, me conocen, pero no me están viendo la cara y ustedes tampoco, qué sé yo, pueden sacarle fotos a algo que hizo su tío, lo que sea. Así que bueno, la cursada, la idea es que nadie se atrase, pero con el final se va a tratar de ser más estricto y que sea como viene siendo siempre, presencial. Hola. Efectivamente, si te va mal ahora el 25 y te va mal después en el recuperatorio, desaprobás la cursada. Desaprobar la cursada implica que no podés cursar matemática 2 ni ninguna otra correlativa, por ende tendrías que volver a hacer matemática 1. Esa es la solución estándar. Después hay otra solución que es rendir el final libre. Uno puede rendir el final libre sin tener aprobada la cursada, justamente eso quiere decir libre. Si vos aprobás el final libre, aprobás la cursada y el final, aprobás todo de un saque. Los finales libres suelen ser más difíciles, más largos, y se les suelen tomar 2 exámenes en el tiempo de uno, ¿no? Justamente como para favorecer a los que estuvieron cursando siempre y que no venga alguien desconocido a aprobar la materia así en un solo momento. No se aconseja nunca dar libre una materia, pero bueno, es una opción para no atrasarse también. De nada. ¿Alguna otra consulta sobre los parciales, cursadas, cuatrimestre, lo que sea? Recuperatorio yo les dije el otro día, no me acuerdo ahora, pero creo que les dije el martes, ¿no? El martes, ya te digo, martes 30, sí, martes 30. Martes 30. También lo haríamos haciendo franjas horarias, que me parece lo mejor para que todos tengan las mismas posibilidades. Siempre está el que llega tarde del trabajo o el que se tiene que ir temprano al trabajo o lo que sea. Así que para... Sí. Te escuché pésimo, pero creo que dijiste si vectores entra. Sí, vectores entra. Entra todo lo que vimos. ¿Alguna cuestión más? En la modalidad virtual, todas las materias son con final obligatorio. ¿Sí? Se perdió la promoción con esto de la virtualidad por el mismo motivo, ¿no? Es muy difícil acreditar que alguno de ustedes merece más que el 7 en la cursada por todas las cosas que podrían pasar. Entonces se ha optado que en todas las carreras deje de existir la promoción en la virtualidad. Así que ninguna materia es promocionable ahora. Ahora bien, si me estás preguntando en condiciones normales tampoco es promocionable. Condiciones normales tienen un poquitito de materias promocionales, creo que son 5 o 6 las que tienen durante los 4 años de carrera. O sea, son muy pocas las que se promocionan. Creo que tienen 2 en primer año, nuevos escenarios en segundo y no sé cuál más. Son poquitas las que se promocionan. ¿Alguna dudita más? ¿Incertidumbre? ¿Algo? Bien, nada más. Excelente.
Bueno, la clase de hoy, desde ya que no vamos a ver nada, pues ya estamos en el parcial, cerquita. La idea de la clase es que me digan qué quieren repasar o nada, me vayan guiando ustedes con lo que quieren hacer. Y Corina dijo algo, no me acuerdo si lo dijo por chat o por voz, si lo dijo por voz, algo de módulo, querías ver. Y no me acuerdo qué más, que me habías dicho, me repetís por fin. Ah, dale, sí, es cierto, gracias. No sé si les parece, empezamos por ahí, después si surge alguna duda me van diciendo, si no se me va acumulando tanto. Empezamos por módulo y funciones inversas. Dale, trigonometría en el sentido de funciones trigonométricas o trigonometría geométrica, es decir, triángulos. Funciones, perfecto. Entonces empezamos, déjenme pensar dónde conviene, creo que conviene por módulo, así que empezamos por módulo. Lo primero que me preguntaron es módulo o valor absoluto, ¿sí? El módulo no es otra cosa más que una función. Se lo puede pensar como una operación y como una función. De hecho, habíamos visto cómo era la función módulo. El gráfico de la función... No estoy compartiendo todavía la pantalla. Volvemos. El módulo es o una función o una operación. Es decir, el módulo como operación, ¿qué hace? Transforma todo lo que es negativo a positivo, o sea, le cambia el signo. A lo negativo le cambia el signo. Y como función, ¿qué hace? Hace lo mismo, pero lo hace con una curva. Es decir, todo el segmento de la curva que está por debajo del eje X pasa a estar por encima del eje X. ¿Bien? O sea, lo negativo también pasa a ser positivo, desde el punto de vista operacional o funcional. ¿Bien? Bueno, eso hablándolo así en un castellano muy claro. Ahora pasemos a compartir la pizarra. Bien, ahora sí deberían estar viendo la pizarra, así que arrancamos por ahí. Arranquemos por módulo. Módulo o valor absoluto, ¿no? Como ya les comenté. Bien, no sé bien a dónde por ahí apunta la pregunta de Corina, pero calculo que se refiere a lo siguiente, a ejercicios de este tipo. Les doy una función, vamos a poner negativo, ¿sí? Esta es una función que primero vamos a analizar así rápidamente cómo sería el gráfico. Una parábola feliz que pasa por el menos 9, no tiene desplazamiento ni a la izquierda ni hacia la derecha porque no tiene término b, por ende tiene un gráfico que es una cosa así, ¿sí? Esta sería la parábola, ¿no? Pero bueno, esto no es solamente una parábola, es una parábola a la cual le estoy aplicando módulo. ¿Qué quiere decir aplicar módulo? Quiere decir que todo lo que está por debajo del eje X pasa a estar por encima. Horrible lo que hice. Ahí va. Parábola y módulo, ¿sí? Todo lo que estaba por debajo pasa a estar por encima. Esto sería aplicar el módulo a la función. Pero los ejercicios que estuvimos viendo son de esta índole. Decir, por ejemplo, ¿en qué momento el módulo de esta parábola es mayor que 1, por ejemplo, ¿no? ¿Te referías a este tipo de ejercicios, Corina, o querías ver otra cosa en particular? De este tipo, perfecto. Entonces, primero analicemos qué estoy preguntando. Estoy preguntando, ¿en qué momentos la función parabólica con su módulo vale más que 1? Es decir, si yo hago otra vez el gráfico, que teníamos esta parte de la parábola, esta otra parte de la parábola y algo así, ¿sí? Lo que estoy preguntando es, ¿en qué momento mi parábola está por encima del 1? O sea, yo tendría que marcar el 1. Bien.
Bien, y decir en qué momentos mi parábola está por encima de esta línea. En este caso, con este dibujo así súper cavernícola, ¿en qué momentos estaría? Estaría desde un punto A hacia allá, hacia la izquierda, es decir, desde el menos infinito hasta A, mi parábola se va hacia arriba, es decir, que es superior a 1. ¿Sí? Y lo mismo sería desde un punto B hasta el infinito. ¿Sí? Estos ejercicios, lo primero que hay que hacer es tratar de entender lo que está pidiendo. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? O sea, el resultado tiene que ser un intervalo o, en su defecto, 2 intervalos. O 3 o la cantidad que sean, ¿no? ¿Bien? Pero el resultado son intervalos. Eso es lo que hay que tratar de entender en este tipo de ejercicios. ¿Sí? Eso lo ven, que no voy a esperar un resultado que sea 3 o 7 sobre 4. No, voy a esperar intervalos. ¿Cuántos intervalos? Ya lo veremos. ¿Y cuáles? También. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Las funciones que tienen módulo no se las puede trabajar con módulo, no hay forma de trabajarlas aritméticamente con módulo. Entonces lo que se hace es, se las segmenta en dos partes. Se las particiona en dos partes, mejor dicho. Entonces transcribimos la función igual que siempre. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Bien. Y la partimos en dos casos. O sea, empezamos a construir lo que se llama una función partida. Es decir, de una función módulo, una función que no sabemos trabajar, tratamos de pasar a dos funciones, pero dos funciones que sí sabemos trabajar. ¿Cómo hacíamos eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era para particionar esto? La idea está, pero la cosa es así, cuando la función que está dentro del módulo es positiva, ¿qué le tengo que hacer? O sea, cuando es positiva, no, justamente cuando es positiva no le hago nada. Vamos a escribirlo así. Claro, cuando es positiva, ¿qué hago? No le hago nada, la dejo como está. ¿Sí? Cuando es positiva, la dejo como está. Y cuando es negativa, le cambio el signo. ¿Qué quiere decir le cambio el signo? Le pongo un menos en todos lados. O sea, le pongo un menos 3x al cuadrado y un más 9. O sea, cambio el signo. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer con la función partida. Separarla en dos funciones. Una idéntica a la que teníamos y la otra con el signo cambiado. Hasta ahí es fácil. El problema es que yo acá puse, permítanme que borro eso, puse cuando la función es positiva y cuando la función es negativa. Lo puse otra vez en un castellano claro, ¿no? Pero ahora se los pregunto, ¿cuándo? Entonces, lo que tienen que preguntarse es justamente eso, es cuándo la función es positiva y cuándo la función es negativa. Entonces, tenemos que tratar de averiguar esto. ¿Cuándo? ¿En qué momento es esto? ¿Cómo se hacía eso para averiguar en los momentos que la función es positiva y en los momentos que la función es negativa? ¿Qué teníamos que hacer? No exactamente igualar, pero bueno, sí, la idea es esa. O sea, vamos a analizar en qué momentos es positiva. ¿En qué momentos es positiva? Cuando 3x al cuadrado menos 9 sea mayor que 0. O sea, decir que es positiva quiere decir esto, que sea mayor que 0. O sea, no se iguala con 0, sino que se hace una desigualdad con 0 justamente. Pero bueno, la idea estaba. Y ahora lo único que se hace es, se opera. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para operar esto? Queda 3x al cuadrado vos me decís la desigualdad. Mira, cuando yo paso el 9 que está restando y lo paso para el otro lado, lo paso sumando, ¿sí? Vos decís cambiar esto. La desigualdad no se cambia. Se cambia cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo, no cuando sumamos un número negativo. El problema está cuando se multiplica o divide por números negativos. En este caso no se cambia la desigualdad por eso. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, luego ¿cómo seguiría? ¿Cuál sería el siguiente paso? Habría que pasar el 3 dividiendo. ¿Sí? El 3 está multiplicando, lo paso dividiendo. Acá tampoco cambio la desigualdad. ¿Por qué? Porque el 3 está positivo. Si el 3 estuviera negativo, ahí sí habría que cambiar la desigualdad. Pero por ahora no. Así que me queda x al cuadrado va a ser
mayor que 9 dividido 3, permítanme poner 3. ¿Sí? Y el último paso, ¿cuál es? Es x tiene que ser mayor a la raíz de 3. ¿Sí? Si alguno tiene la calculadora ahí rápido y me quiere decir cuál es la raíz de 3. Dale, redondeamos en 1,7. ¿Sí? ¿Qué pasa? La raíz cuadrada, cuando yo hago el despeje, ¿qué obtenemos? Obtenemos dos valores. ¿Sí? Uno es 1,7 y el otro es menos 1,7. ¿Por qué? Porque estos dos números al cuadrado me dan 3. ¿Sí? Entonces, esta primer función, la función a la cual no le altero el signo, ¿cuándo ocurre? Ocurre si mi x, vamos a hacer acá el despeje, acá me pasaron dos cosas, que x es mayor que 1,7 o en su defecto x es mayor que menos 1,7. ¿Sí? Entonces, esta función vale cuando mi x es mayor que 1,7 o x es mayor que menos 1,7. ¿Sí? Entonces, en esos momentos mi función es positiva. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Voy preparando el rojo para marcarles algo. Díganme si va bien eso. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, en referencia a lo que dijo Aileen, hay que tener un cuidado bastante importante, que es el siguiente. Es este que tenemos acá. X mayor a menos 1,7. ¿Qué pasa? Este número es negativo. Si yo lo pongo acá como X para verificar la desigualdad, vamos a tener un problema. Ahí sí tendríamos que cambiar la desigualdad. ¿Sí? Entonces, acá este resultado tiene que ser con la igualdad invertida. Vamos a tratar de entender por qué. Miremos, acá tenemos la calculadora. La función era 3x al cuadrado menos 9 era, ¿no? Sí. Esta es la función, ¿no? ¿Y yo qué estoy preguntando? Yo estoy preguntando ¿en qué momento la función es mayor que 0? ¿En qué momento la función es mayor que 0? O sea, acá se lo ve bien. ¿Cuándo? De acá para la derecha, desde el punto que está mi manito hacia la derecha, es decir, del 1,7 hacia la derecha, es decir, para todas las x que sean mayores a 1,7 y para todas las x que sean menores a 1,7. Entonces, este tipo de despejes que podrían ser complicados, ¿ven? Uno podría llegar a perderse acá o no saber bien cómo manejar las desigualdades, es muy fácil de encontrar mirando un poco el gráfico, ¿sí? Entonces, este error que podríamos haber cometido al hacer este despeje, uno tiene que apoyarse en el gráfico y darse cuenta que está mal, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que justo comentó Aileen antes. Los números que aparecen multiplicados y están negativos tienen que cambiar la desigualdad. Entonces, es fundamental que este resultado es que todas las x que sean menores a menos 1,7 también cumplen. Es decir, acá no iría un mayor, tendríamos que poner un menor. Ustedes en el examen están con toda la posibilidad de utilizar cualquier tipo de graficador, ¿sí? Para aproximar este tipo de números. Así que no se preocupen por este despeje, ¿sí? ¿Se entendió cómo es esto? ¿Qué es lo que se trata de encontrar? Y esto que está acá, ¿qué quiere decir esto? Es en qué momentos la función es positiva. En esos momentos. A la derecha del 1,7 y a la izquierda del menos 1,7. En esos momentos donde mi función es positiva, mi módulo ¿qué le hace? No le hace nada, la deja como está. Y ahora nos preguntamos lo siguiente, ¿cuándo la función es negativa? El cuándo uno lo puede plantear algebraicamente, ¿no? De la misma forma que antes, solo que con un menos, ¿sí?
con un menos no, con un menor que 0, o si ya se apoyó en el gráfico, podemos hacerlo. Vamos a mirar el gráfico un segundo. ¿En qué momentos la función es menor que 0? ¿No? Siempre uno cuando hace un despeje, ya el otro medio que ya queda hecho, ¿no? Entonces, ¿en qué momentos la función es menor que 0? Les pregunto ahora sin despejar o usando el despeje de antes. Menores a menos 1,7, sí, eso está bien. Eso. Efectivamente, si antes era del menos 1,7 a la izquierda y del 1,7 a la derecha, bueno, ahora todo lo que está entre medio, hace que mi función sea negativa. Entonces, apoyándonos en este mismo despeje, sabemos que a mi función tengo que cambiarle el signo si x está entre menos 1,7, es decir, si x es mayor que menos 1,7 y x es menor que 1,7. Esto siempre, por favor, fíjense del gráfico y tiene que quedar totalmente consistente con lo que están viendo en el dibujo. ¿Ok? Sí. Depende de lo que llames mentalmente. O sea, con que ustedes me planteen esto de acá, me tenés que decir, che, tiene que ser positiva y tiene que ser negativa. Esto de acá, que es justamente lo que hay que pensar, con esto ya estamos. Por ahí no hace falta tanto el despeje. Ahora, si estos números ustedes los sacan del gráfico, nada, hagan un gráfico aunque sea a mano, marcando los puntos que vieron en GeoGebra o en la app, y me dicen, bueno, gracias a estos puntos yo deduzco tales cosas, ¿sí? O sea, si por ejemplo este fuera el ejercicio, nada, plantean esto, y opción 1 hacen el despeje, opción 2 hacen el gráfico, o nada, copian y pegan el gráfico, no, da igual, y me dicen por qué están marcando esos intervalos, ¿sí? No nos importa acá, tanto con Luis, a nosotros, este tipo de planteos. Lo hacemos siempre un par de veces como para que sepan de dónde viene, pero se pueden apoyar tranquilamente en los gráficos. ¿Sí? En la función lineal es igual, solo que es mucho más simple. Mirá. Bueno, igual, permitime que primero termino el ejercicio, si no queda en la nada. Entonces, el ejercicio que teníamos era el módulo de 3x al cuadrado menos 9 tiene que ser mayor que 1, ¿era? Mayor que 1. Entonces, este es el ejercicio. Este es el ejercicio y es un ejercicio que no sabíamos resolver. Ahora, con lo que tenemos, sí sabemos resolverlo. ¿Por qué? Porque este ejercicio se desdobló en otros dos ejercicios que ¿cuáles son? 3x al cuadrado menos 9. Esto sí lo sabemos resolver, tiene que ser mayor que 1. Y con el signo cambiado, menos 3x al cuadrado más 9 tiene que ser mayor que 1. ¿Sí? Entonces, el ejercicio que no sabíamos resolver quedó expresado de la siguiente forma, como dos ejercicios que sí sabemos resolver, porque son dos cuadráticas estándar, no tienen ningún módulo. Bien. Entonces, nuestro ejercicio queda reducido a pensar en qué momento esta función, que es la función con el signo más, es mayor que 1. Ahora les pregunto, ¿en qué momento la función es mayor que 1? ¿Ven? Es de acá hacia la derecha. Uno cuando haga el despeje no va a obtener exactamente el 1.7, pero va a obtener un valor parecido. ¿Que cuál es? Ahora se los digo. ...1.8 y menos 1.8. ¿Sí? Entonces, del 1.8 hacia la derecha, nuestra función es mayor que 1. Y del menos 1.8 hacia la izquierda, nuestra función también es mayor que 1. ¿Se entiende eso? Gráficamente, por lo menos. ¿Sí? Bien.
Genial. El despeje no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque el despeje es casi exactamente igual que el anterior, solo que en vez de haber un 0 hay un 1, pero el despeje lo voy a esbozar nada más. ¿Qué queda? X. Después tenemos el 1 que pasa sumando, entonces en vez de haber un 9 va a haber un 10. El 3 pasa dividiendo, ¿sí? Y la raíz cuadrada, el cuadrado, perdón, pasa como raíz. Y acá tenemos el famoso más menos. Entonces, cuando uno hace la raíz cuadrada de este número que se parece mucho al 3, obtiene esos dos resultados. El 1.8 y el menos 1.8. Por eso no hice el despeje, ¿no? Porque es muy parecido al del 0. ¿Ok? Esos serían los primeros dos resultados. Las x mayores a 1.8 y las x menores a menos 1.8. Puse dos menos ahí. Ahí está. Bien. Esos serían los dos resultados correspondientes a la primera parte, a la parte positiva. Y habría que hacer lo mismo, pero con la parábola con el signo cambiado. Con esta de acá. Ahora les pregunto, ¿en qué momento la parábola con el signo cambiado es mayor que 1? Habría que buscar estos dos momentos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son. Son los momentos que se llama C y D. O sea, en todo momento que ocurra entre C y D, la parábola con el signo cambiado también vale más que 1. Y eso es entre el menos 1,6 y el 1,6. Está por acá. ¿Sí? Entonces ahora voy a plantear todo junto. Miren, ahí lo tenemos. Voy a sacar los cálculos auxiliares. Acá tenemos la función bien graficada, ¿sí? Es lo que yo traté de esbozar al principio. Y ahora les pregunto, ¿en qué momentos es mayor que 1? Y bueno, miren. Del 1.8 hacia la derecha es mayor que 1. Del menos 1.8 hacia la derecha también es mayor que 1. Y del menos 1.6 hasta el 1.6 también es mayor que 1. Esos cuatro números vienen de estos dos despejes más estos otros dos despejes que van a tener acá. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo se resolvería esto? No vamos a tomar cosas muy rebuscadas de módulo, así que en ese sentido quédense tranquilos. Algún despeje básico o se apoyan en algún gráfico. No vamos a tomar un despeje súper complicado porque en sí no vimos ecuaciones e inecuaciones. Vimos lo básico nada más. Así que no vamos a tomar nada complicado en cuanto a los despejes. Bueno, después también Corina preguntó, ¿pasa lo mismo con las funciones lineales? Sí, pasa lo mismo e incluso es más fácil. Tenemos esta función lineal y les pregunto, ¿en qué momento esta función lineal es mayor que, qué sé yo, o mayor o igual que el 8? ¿Sí? No lo voy a hacer al despeje, simplemente lo voy a plantear. ¿Qué es lo que hay que hacer? Siempre lo mismo. Caso positivo, caso negativo. El caso positivo es decir, bueno, ¿en qué momento 9x menos 1 es mayor que 0? Y el caso negativo es ¿en qué momento 9x menos 1 es menor que 0? A cualquiera de los dos les pueden poner el igual, eso no habría problema. De acá sacamos un despeje. Un despeje que, como ya verán, es súper fácil. ¿Por qué? Porque me queda que la x es igual a el 9, el 1 pasa sumando y el 9 dividiendo. Así que la x tiene que ser mayor a 1 sobre 9. En este momento mi función es positiva. Y acá hacemos el despeje y obtenemos que x menor que 1 sobre 9. En este momento la función es negativa. Esto con el despeje. Otra vez, si se marean con el despeje, simplemente lo que tienen que hacer es lo siguiente.
hacen el dibujo, que era 9x menos 1. Acá tenemos a la función lineal recontra conocida y les pregunto en qué momento es positiva y en qué momento es negativa. Y bueno, de este punto hacia la derecha es positiva y de este punto hacia la izquierda es negativa. ¿Cuál es ese punto? Y bueno, es un noveno. Si yo hago un noveno es 0,111. Bueno, debe ser este, ¿sí? ¿Ven? 0,111. Siempre con el gráfico es totalmente consistente. Con las funciones lineales, acorde a lo que preguntó Corina, la idea es la misma, solo que el despeje es mucho más fácil. Entonces, una vez que uno tiene esto, desglosa el ejercicio en dos, es decir, la función intacta, la plantea que sea mayor o igual a 8, y la función con su signo cambiado también plantea que sea menor o igual a 8. Y después, bueno, vuelve a ser un despeje muy parecido al del 0, ¿sí? Vamos a resolverlo simplemente visualmente, es decir, agarro a la función y le voy a aplicar módulo. Voy a hacer el valor absoluto de la función, que es q. Acá tenemos el valor absoluto de la función lineal. Recuerden que el valor absoluto de la función lineal es como una b corta. Y yo les pregunto, ¿en qué momento vale más que 8? ¿Qué quiere decir? Es fijarse en qué momentos está por encima del 8. Si yo planteo i igual a 8, es en qué momentos la función vale más que 8. Y vale desde este punto hacia la derecha y desde este punto hacia la izquierda. Esos dos puntos los van a sacar de estos dos despejes. ¿Okay? Otra vez, no vamos a tomar nada que sea mucho más difícil que esto. Hasta ahí van siguiendo con eso del módulo. No sé si contesté las cosas que querías saber, Corina, o no. No, de nada. ¿Alguna otra duda con esto? Sí. Ya te digo. Esta de acá. No, mira, el 1 pasa sumando. ¿Sí? Y el 9 está multiplicando, pasa dividiendo. No, mira. Un noveno. Ah, a ver, pará. ¿En el que está en rojo? No, me parece que no. El que está en rojo, el 1 pasa sumando, me queda un 9. Y el 9 pasa dividiendo, queda un 9, así que queda 1. 9 sobre 9 queda. ¿Bien? Y el otro también. Menos va a quedar, pero igual. Bueno, ¿algo más acá con módulo? ¿O quieren pasamos a la segunda, que era función inversa? Sí, sí, después la paso, sí. Salvo que se me corte justo la luz como el otro día. No me acuerdo, creo que les pedí disculpas ya que hay un video que salió cortado y sin sonido. Se me cortó la luz, perdí la pizarra y perdí la transformación del video. Así que creo que fue el anteúltimo o el antepenúltimo video. Faltaron los últimos 5 minutos de la clase. Perdí la pizarra, se me apagó la compu. Bien, pasamos al segundo tema que me habían preguntado, que era la función inversa. ¿Algo en particular querías de inversa o un repaso general? O de cómo obtener la inversa.
Sí, mira, inversas vimos pocas. Vimos inversas de funciones racionales, inversas de funciones lineales, inversas de funciones polinómicas, inversas de funciones trigonométricas. Yo estoy casi convencido que Luis les mostró algo con GeoGebra, pero creo que no hicimos nada a nivel algebraico. Entonces no nos vamos a meter con eso. Por ejemplo, primero hago una súper fácil como para volver a entrar en ritmo con el tema, ¿no? Uno tiene una función y, ¿no? Esta vendría a ser f1 de x o y. ¿Cómo se hace para obtener la inversa? Es decir, f1 a la menos 1. Este menos 1 no quiere decir dar vuelta numerador por denominador y denominador por numerador, sino calcular la inversa. ¿Cómo era eso? Era, en vez de tener despejada la y, tenemos que tratar de tener despejada la x. ¿Sí? ¿Eso cómo se hace? En este caso es súper fácil. ¿Por qué? Porque el 1 pasa restando, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, y ya está, ¿ven? Ya despejamos la x. Entonces me queda que la x es igual a, podría ser una distributiva, 2y menos 2. ¿Sí? Entonces, hallar la inversa es esto, uno tiene y igual a algo, como todas las funciones que venimos trabajando en Mate 1 y en el curso de ingreso. Conseguir la inversa es conseguir x igual a algo. Ese es el procedimiento para conseguir la inversa. Esta es la inversa, solo que cuando uno la consigue, luego tiene que volver a cambiar el nombre de las letras. Tiene que poner y igual a 2x menos 2. Una vez que hizo el proceso, cambia el nombre de las letras. ¿Para qué? Para poder graficar en el mismo sistema de coordenadas. ¿Sí? Si no, tendríamos que graficar sobre un sistema que esté invertido. Simplemente por eso se hace el cambio de letras. Entonces, esta que tenemos acá va a ser nuestra f1 a la menos 1. Este es el proceso de obtener la inversa. Volviendo a lo que dijo alguien, que no llegué a identificar quién era, me pregunta, ¿qué hacemos con los senos, cosenos, etcétera, etcétera? Eso no lo vimos, así que no les vamos a tomar ningún repaso, ningún truquito algebraico con eso. Pero nada, se los muestro. Es súper simple. Supongamos que tenemos esta función, ¿no? Y yo quiero la inversa de esta función, que esta función voy a llamarla f2. Esta es f2. ¿Cómo hago para conseguir la inversa? El truco es el mismo, tengo que despejar la x. No lo vimos, pero van a ver que saben hacerlo. Sería y igual. El 1 lo paso para allá, restando. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos? Después tenemos el coseno. ¿Cómo paso el coseno? Y el coseno se lo pasa como el arco coseno. Otra vez, no lo vimos, pero lo usamos 1000 veces con los triángulos rectángulos o cualquier tipo de triángulo que sea. Entonces acá nos queda el arco coseno de 2x. Y lo último que nos queda es este 2 multiplicando, que lo paso dividiendo. Lo hago súper rápido porque otra vez, como no lo vimos, no lo voy a tomar, pero quiero que vean que es lo mismo. El truco de las inversas es siempre igual, es despejar la x. No vimos identidades trigonométricas, así que no vamos a tomar. Sí, no, identidades no vimos. En algún momento usamos alguna, pero no las vimos en sí, así que no. Sí, no me acuerdo en particular cuál es la clase 9. ¿Vos decís que explicaba esto del arco coseno? Ok, sí, él lo explicó más que nada en un aspecto gráfico y funcional, pero no explicó el procedimiento y no nos vamos a meter con eso. ¿Sí? Sí, creo que ya sé a lo que te referís. Él lo que hacía era la tablita, me decís, ¿no? Que ponía valores en x. Dale, si querés. Por ahí estamos hablando de cosas distintas. Pero bueno, esto sería la inversa de cualquier función, ¿sí?
Ok, sí, yo ahora después lo chequeo si querés, pero no, identidades no va a entrar, porque ya te digo, no lo vimos salvo eso en particular que por él les mostró a Luis, pero no lo vimos como tema en sí, así que de eso quédense tranquilos que identidades no. Luis les ilustró algunas clásicas como seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, 1 sobre secante cuadrado es coseno y alguna más, pero no nos vamos a enfocar en eso, ¿sí? Nos vamos a enfocar más en lo funcional. Arco coseno sería igual que secante. No. La confusión viene por lo siguiente. Arco coseno es f a la menos 1. ¿Qué quiere decir? Es la inversa. ¿Sí? Todas las que son secante o cosecante, ¿qué son? Son 1 sobre coseno. O 1 sobre seno, ¿no? Según la que quieras trabajar. No son la inversa. ¿Qué son? Son, por ejemplo, esta que está acá es coseno a la menos 1. Esto fue lo que Luis les dijo, que esto tengan cuidado. La notación lamentablemente es la misma, ¿sí? Calcular la inversa es elevar a la menos 1. ¿Y elevar a la menos 1 qué es? Es dar vuelta, poner 1 sobre coseno. Y esto se llama secante. Y esto se llama cosecante. Pero son cosas distintas, ¿sí? No sé si te respondí la pregunta. Elevar a la menos 1 sigue siendo dar vuelta numerador por denominador. Eso sigue siendo cierto. Pero calcular la inversa es hacer otra cosa. De hecho aparece otra función que se llama arco coseno. No es ni la secante ni la cosecante. Es el arco coseno. Son cosas distintas que lamentablemente tienen la misma notación. Entonces eso confunde un poco. Sí. Sí. Todo lo que estuvimos viendo, o sea, más allá que lo hayamos tomado en el primer parcial, puede entrar también en este. En el primer parcial vimos cosas bastante básicas, así que, qué sé yo, intervalos y curvas. No lo vamos a evaluar como un tema en particular, pero bueno, por ahí lo tienen que usar para algo. ¿Sí? Sí. Eso sí, más que nada porque lo necesitan para funciones racionales. Sí, repásenlo. Otra vez, no les vamos a evaluar factorización, porque es un tema bastante viejo y es un tema que así por sí solo no sirve para nada. Pero no quiere decir que no tengan que factorizar algo en algún momento. No, nada. Bueno, entonces eso es calcular la inversa, es despejar la x en vez de despejar la y. Y bueno, y así podríamos construir un montón. El proceso de calcular la inversa podría ser difícil, sí, podría ser difícil, pero bueno, no les vamos a tomar nada difícil. Qué sé yo, se me ocurre algo, menos 5x a la sexta más 9, qué sé yo. Este es otro polinomio, que si yo acá les ponía una x, ya está, ya los mataba, ya no lo podían despejar. Entonces hay funciones que son difíciles de despejar, así que van a ser relativamente simples los despejes. Entonces, ¿cómo es la inversa acá? Es x igual a, paso todo. El 9 lo paso para allá restando. El 6 que está como exponente lo paso como raíz sexta. Y el 5 que está multiplicando lo paso dividiendo negativo. Listo, esta es la función inversa. Entonces, la inversa de y es, cambio el nombre de las letras, la raíz sexta, x menos 9 sobre menos 5. Entonces, quédense tranquilos en ese sentido. Si tienen que calcular alguna inversa, la inversa va a ser fácil. No va a ser nada del otro mundo. Ni siquiera va a ser algo así. El DN, ¿qué es eso? Para. No sé a qué te referís por ahí. A ver, por ahí fue una anotación que usó Luis y yo no la vi. DN. Dale.
No, si se lo pide va a ser claro, va a decir encontrar la inversa de tal cosa o dibujar cómo sería la inversa de tal otra. Y bueno, otra cosa importante de la inversa, ¿qué era? ¿Qué propiedad tenían las inversas? Es decir, si yo tenemos una función f y tengo que la inversa de f es g. ¿No? No importa cuál es la función, simplemente sé que su inversa se llama g. ¿Qué pasaba con las funciones cuando eran inversas? ¿Se acuerdan? Había una propiedad importante. Las dos funciones no. No. Sí, la idea creo que está. Igualadas no dan x. O sea, si uno hace f de x igual a g de x, esto no da x. Esto no. Eso no. ¿Y cómo sería la respuesta correcta? Va por acá, pero no es así. Eso tampoco. O sea, no, eso tampoco. A ver. Si las funciones se llegan a cortar en algún momento, si se cortan en algún momento, ese momento va a ser donde están diciendo ustedes, en x. Bueno, me quedó horrible. Pero si las funciones son inversas y esas funciones se cortan en algún momento, ese momento va a ser justo en la función x. Eso es cierto, pero no es lo que me están describiendo ustedes ahí. Entonces, ¿cuál era la propiedad importante? Bueno, soy malísimo moviendo las cosas. ¿Cuál era la propiedad importante que se parece a esta, pero no es exactamente esta? Efectivamente, están espejadas. ¿Y el espejo dónde está? El espejo está en la x. Efectivamente, la x es el espejo. Pero acá, el truquito aritmético, ¿cuál era? O sea, ¿cuál era la propiedad? La propiedad que tenían estas funciones. La propiedad que tenían estas funciones venía asociada al tema anterior que habíamos visto, que era el tema de composición. La composición de f con g, esto da x. Y la composición de g con f también da x. Eso quiere decir que sean inversas. Que si uno las compone en el orden que sea, dan x. Eso es una función inversa. O sea, la función inversa cumple esto. Las dos composiciones dan x. Que fue lo que me quisieron decir, pero bueno, me lo dijeron con otras palabras. Pero eso es lo que cumple. F compuesta con g es x y g compuesta con f es x. Escrito de la otra forma, el gof de x es x. Bueno, lo dije al revés. Y el fog de x es x. Las dos composiciones dan x. Esta es una propiedad importante de las funciones inversas. Sí, de hecho recién lo estaba mirando ahí en el celu, que son 4 puntos relativamente cortos, así que lo hagan en 2 horas. Sí, estuve viendo y sí, tanto composición como suma, resta, multiplicación de funciones, eso entra. Cosas simples, pero entra. Ambas cosas. Depende de qué tema te toque, por ahí se hace más hincapié en una o en otra, pero en las dos cosas entran en todos los temas. Cosas simples, igual no se asusten, no van a tener que hacer ninguna cuenta exótica. La idea es que todos aprobemos Mate 1, que todos nos veamos en Mate 2. El examen está bastante accesible. Lo que no quiere decir que no tengan que estudiar. O sea, usen estas 48 horas que quedan para estudiar todos los temas, porque entran bastantes temas. Pero la realidad es que son ejercicios bastante simples. Tratamos de ser cuidadosos con eso. No queremos que nadie se atrase más allá de todas las dificultades que tuvimos. Si estuvieron siguiendo las clases y haciendo las cosas básicas, creemos que les va a ir bien. Se aprueba con 2 ejercicios bien de los 2. Con eso ya estarían. Inversa y composición, que es lo que acabamos de repasar, eso también entra desde ya.
Sí, entra, pero bueno, la verdad es que no hay. No puse nada ni de logaritmo ni de exponencial. Hay un par de gráficos que tienen que analizar que podrían llegar a pensarlos como logaritmos exponenciales, pero no hay cuenteo, si quieren, o sea, no hay cuentas que hacer con exponencial y logaritmos. Lo que no quiere decir que no aparezca algún gráfico o algo asociado a eso, pero no van a tener que hacer ningún tipo de cuenta ni despeje con exponenciales y logaritmos. Los temas, a ver, se me pasó, sí. ¿Qué último tema? Eh, sí, de composición, sí, no hay problema. Los ejercicios de composición también son bastante simples, en general, no en el parcial, ¿no? Por ejemplo, vamos a una función h, así cambiamos un poco las letras, y una función i. Vamos a poner un seno. No, va a quedar feo el gráfico. Negativo. No, negativo no. Estoy medio indeciso porque estoy pensando ya en el gráfico. Ahí, 4 seno. Ahí está. Tenemos dos funciones y yo les podría preguntar, nada, hagan la composición hoy o que hagan la composición yo. Y que me digan cómo es la repercusión en los gráficos, ¿no? Pensémoslo un rato. Primero hagamos la cuenta. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era conseguir el hoy? ¿Qué había que hacer? Efectivamente, a mí lo que me gusta decir siempre es que la función de la izquierda, o sea la h, se come o se traga, se devora a la función i. Es decir, h se comió a la función i, como un Pac-Man, ¿sí? Dentro del h va a estar la i. Esto quiere decir que yo copio la h como está, 3 por, acá en vez de poner x, ¿qué pongo? Pongo lo que se comió la señora, que es esto. Se comió a 4 veces el seno de 2x. ¿Sí? Entonces, en vez de poner a la x, puse a la función que fue devorada por h. Y después sigo escribiendo. En este caso me falta sumarle 1. Listo. Esta es la composición. Así como está, ya está. Se podría hacer una distributiva como para que quede mejor. 12 veces el seno de 2x más 1. ¿Sí? Esta es una de las composiciones. Y la otra composición es al revés. I se come a h. Es decir, i se devoró a h. ¿Esto qué es? Es copio la i. Y donde tengo la x pongo lo que se acabó de deglutir, que es a la función lineal. Ya está, esta es la función. La escribimos un poquito más linda. 4 veces seno de, en este caso de distributiva, de 6x más 2. ¿Sí? Ahí tenemos las dos composiciones. Y vamos a ver un poco, si quieren, qué pasa con el gráfico. Más allá de graficarlo con GeoGebra, vamos a pensarlo un rato. Vamos a primero hacer h. Voy a hacer h en rojo. H es súper fácil, que es una función lineal, ¿no? Que pasa por el 1 y tiene una pendiente bastante empinada. No puedo creer que pasó justo por ahí. Excelente. Esa es h. Y vamos a hacer i. Y sí me gustaría que me ayuden un poco. ¿Cómo era el comportamiento acá de la i? ¿Cómo era la función seno? Es ondulada, efectivamente. Uf, me quedé sordo.
Eh, ¿Qué cosas caracterizaban al seno? El seno se caracteriza porque en el 0 vale 0, es decir, empieza en el 0, 0. Sí, de hecho se corta el eje X en infinitos momentos. Pero había dos cuestiones importantes. Eso sí, eso me gustó más. Había dos cosas importantes que eran la amplitud y el periodo. ¿Cómo se veía eso? Efectivamente, el 4 indicaba la amplitud. Se me va a ir un poco de escala, pero tenemos un 4 y un menos 4. Y el 2, ¿qué nos decía el 2? Nos decía que al 0, en vez de encontrarlo recién en pi, es decir, en 3.14, lo encontrábamos antes. Lo encontrábamos en vez de en pi, lo encontrábamos en pi sobre 2. O sea, lo encontrábamos antes. Básicamente lo encontramos antes. Entonces, ¿cómo queda nuestra onda? Queda una cosa así. Bueno, horrible. Queda algo así. ¿Sí? Y lo mismo para el otro lado. Esas son las funciones clásicas. Las funciones sin la composición. Ahora vamos a ver cómo quedaron las composiciones. Voy a hacer primero en rojo, voy a hacer a hoy. ¿Cómo queda la función hoy? O sea, hay que mirar esto. Ustedes me dirán cómo es el gráfico de hoy. Ok. Eso está casi bien, pero no está bien. ¿Por qué? Porque es cierto que esto me da una amplitud de 12 a menos 12. ¿Sí? Pero después le estoy sumando 1. Así que ese 1 que quería decir, cuando se le sumaba o restaba números fuera del seno, eso era desplazamientos hacia arriba o hacia abajo. Entonces mi función se va a mover hacia arriba, es decir, desde el 13 y no desde el menos 12, se va a mover desde el menos 11. O sea, el desplazamiento sigue siendo de 24 lugares, o sea, de 12 para abajo y 12 para arriba, pero ahora se desfasó uno para arriba, es decir, va desde el 13 hasta el menos 11. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un 1 acá sumando. Y bueno, y después todo lo otro es muy parecido, porque tenemos el 2x adentro, es decir que el periodo va a ser, permítame que lo hago lo mejor posible, este es el 1, va a ser entre pi sobre 2. Entonces va a ser algo así. O sea, es básicamente lo mismo que teníamos, solo que está corrido una posición hacia arriba. ¿Por qué? Por culpa de esto. Bien. O sea, el 1 me corrió todo hacia arriba y el 3 me amplificó justamente la amplitud. Por eso tenemos 12 en vez de 4. Eso sería el hoy. Ahora miremos el yo. Cómo queda la función yo. Efectivamente, acá la amplitud vuelve a estar entre 4 y menos 4. ¿Por qué? Porque la función que predomina es la función y. Yo les dije y se comió a h. Entonces la función sigue siendo esta. Así que la amplitud sigue estando entre 4 y menos 4. La escala un poco se me fue, pero bueno, no importa. O sea, sigue siendo la función original. Pero ¿qué le pasa? Si nos fijamos, al argumento lo estamos multiplicando por 6. ¿Eso qué quería decir? Que la amplitud, el periodo iba a estar bien compacto. ¿Se acuerdan que cuanto más grande era el número por el que multiplicábamos, más rápido se alcanzaban a las raíces? ¿Sí? Y encima le sumábamos un 2. Así que nuestra función va a quedar algo así. Bueno, imposible graficarlo, pero va a quedar mucho más compacta que antes. Porque estamos multiplicando por ese 6 ahí y encima sumándole 2. Bien. Bueno, ese es el tipo de estudio que pretendemos que hagan. No más allá de eso. Con cosas que ya vimos, ¿no? Multiplicar es la amplitud, multiplicar adentro del argumento altera el periodo y bueno, números coeficientes independientes mueven para arriba o para abajo.
Y depende de lo que les pregunte, ¿no? Hay varios temas, no. Pueden las dos cosas o una, ¿no? Da igual. Nada. ¿Y qué más? ¿Alguna otra duda? Ok. Creo que te entendí. Creo que te entendí, sí. Me dijiste cuando el numerador era menor, ¿sí? Nada, una súper simple, sí. ¿No? Ahí está. Vos te referís al grado del numerador menor que el grado del denominador. Por ejemplo, este caso. Sí, efectivamente, acá la asíntota es cero. El por qué todavía no lo sabemos. Sí, cuando pasa esto es cero. ¿Sí? Se tiende al cero, efectivamente. Sí, si vos querés que la asíntota horizontal sea cero, necesitas esto, que el grado del de abajo sea mayor que el grado del de arriba. El por qué lo vamos a ver en mate 2, pero sí, es así. Sí, si vos querés que no sea cero, o sea, si vos querés que sea, qué sé yo, 8, necesariamente tienen que tener el mismo grado, ¿sí? Grado 23 y grado 23. Si son del mismo grado, vos ahí podés definir cuál es la asíntota horizontal. Por ejemplo, si querés que sea 8, podría ser un 8 multiplicando x por x a la 23 y acá un 1. ¿Por qué? Porque te queda 8 dividido 1. O cualquier otra combinación que se te ocurra. Un 16 arriba y un 2 abajo, como quieras. Lo importante es que era la división de los coeficientes principales te daba esto, la asíntota horizontal. Pero tienen que ser del mismo grado, efectivamente. No, por favor. Dale, sí. Vos me habías preguntado, ¿no? Al principio de la clase. ¿Sí? ¿Qué cosa en particular de trigonométricas? Porque algo ya estuvimos repasando ahora. No sé si, ¿qué más? Porque básicamente eso les vamos a pedir, ¿no? Amplitud, periodo y ni siquiera inversa, porque no lo vimos. No sé si es alguna pregunta. No, identidades no. Identidades no va a entrar. Porque vimos muy poco de identidades trigonométricas. Prácticamente nada. Depende de lo que llames resolver, pero las operaciones sí son exactamente iguales. Sí, puede ser, pero no lo vimos, ahí hay que tener un cuidadito especial. Así que si se los doy en forma polar es porque es de dos dimensiones. Se puede polar tridimensional, pero hay que tener un poquito de cuidado. Por lo siguiente, a ver si nos imaginamos. Dios me ayude con el gráfico. A ver. Bueno, supongamos que ese es el vector. Si yo se los doy en forma polar, estamos en problemas porque sí, no se llega a ver, pero el problema es que hay dos ángulos. Hay un ángulo que forma el vector con el eje X, que este vendría a ser el alfa que habíamos trabajado en forma polar.
El problema es que también tenemos un ángulo acá con el eje Y. ¿Sí? Entonces necesitamos dos ángulos para definir el vector. Entonces, nada, eso lo vemos en Mate 3 recién. Forma polar la guardamos para dos dimensiones. No sé, alguna consulta más o algo en particular de trigonométricas, porque nada, el que me preguntó trigonométricas no sé bien. Ya te digo, con esto bastaría, con un análisis de amplitud y de periodo. ¿No? Y recordar que bueno, que el seno empieza en 0 y que el coseno empieza en 1. Después, no mucho más que eso. De tangente, no olvidémonos por un rato de la tangente. Sí, despejes simples. Despejes simples y recordar que las funciones pasan de la parte negativa a la positiva. ¿No? Que no puede haber nada por debajo del eje X. No sé, alguna duda más o algo. Sí. Sí, en dos dimensiones. Sí. Sí, no hay problema. Seguimos bajando con la pizarra. Vectores en dos dimensiones. Bien, vamos a hacer así. Deja de pensar. Voy a definir un vector B1. No, voy a llamarlo B. Recuerden que a los vectores se los define con una flechita. Flechita que yo nunca pongo. Yo siempre pongo una línea. Pero es una flecha, no lo olviden. Vamos con el vector B, que podría ser el menos 3. Lento esto. Menos 3, 6. Y otro vector que podría ser el W, que sería el, qué sé yo, 1,0. Primero repasamos rápidamente qué quieren decir. El vector B, ¿qué es? Es un vector que apunta hacia el menos 3 de X y a su vez hacia el 6 de Y. ¿Sí? Este es el 6 y este es el menos 3. Así que nuestro vector está acá. No es un punto, sino que es un vector que apunta justamente a ese punto. Este sería nuestro B. Y nuestro W es uno parecido, apunta hacia el 1 de X y hacia el 0 de Y. Es decir, nuestro vector es este. Esos son los vectores. Y habíamos visto que hay varias operaciones con los vectores. Vamos a hacer algunas, qué sé yo. Vamos a hacer W más B. ¿Cómo era esto? W más B, ¿cómo se hacía? Sí. Funciones... Ok, por ejemplo, 3x a la un sexto, decís. Esas sí. Depende del tema que tengas, pero es muy poco lo que se va a tomar de eso. ¿Sí? Bien, volvemos. Suma de vectores. ¿Cómo era esta operación? W más B, ¿cómo se hacía? Efectivamente, se suma componente con componente. Es decir, primero sumo las X, es decir, 1 más menos 3. En este caso da menos 2. Y ahora hacemos 0 más 6, que en este caso da 6. Esta es la suma de vectores. ¿Sí? La suma de vectores la voy a graficar acá en rojo. ¿Qué propiedad tenía la suma de vectores? Es que se formaba lo siguiente. Se formaba un paralelogramo.
es como que quedan las dos rectas paralelas y el resultado es la diagonal. Esto en rojo sería W más B. Bien, eso es la suma, componente con componente. Siempre en orden, ¿no? W más B. Si bien la suma es conmutativa, hagan las cosas en orden para las otras operaciones. Así van teniendo el buen hábito. Después la otra que teníamos es, qué sé yo, B menos, qué sé yo, 2 veces W. ¿Cómo era esto? ¿Cómo hacíamos esto? Podemos hacerlo todo junto porque sería fácil, pero bueno, lo ideal sería primero escribo a B normal, porque a B no hay que hacerle nada, pero a W habría que multiplicarla por 2, ¿sí? Entonces yo voy a restarle 2 veces W. ¿Cómo era eso? ¿Cómo es 2 por W? Efectivamente es 2 ceros, es como una especie de distributiva, si quieren, con cada una de las componentes. 2 por 1 da 2 y 0 por 2 da 0. Entonces ahora queda una resta. ¿Cómo da esta resta? Esta resta también es componente con componente. Menos 3 menos 2, menos 5. Y 6 menos 0, que da 6. Listo. Esa es la resta y de paso vimos el producto por escalar. Entonces ya vimos suma, resta y producto por escalar. Después vimos otra más, que es la siguiente, que es B por W, pero esto se llamaba producto escalar. ¿Cómo era? ¿Cómo era el producto escalar entre dos vectores? Claro, sí, se multiplican las x con las x, es decir, menos 3 por 1 da menos 3. Y acá más, este más va siempre, la y con la y. 6 por 0 da 0. En este caso no da un vector, sino que da un número. En este caso da menos 3. Ese es el producto escalar. Y después vimos otra que es el producto vectorial, que se lo denota con una x, que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es solamente una operación de 3 dimensiones. En algún libro van a ver que se puede hacer agregando un 0 acá, pero no, la realidad es que no se puede, ¿sí? Quedémonos con que no se puede. Bueno, esas son las operaciones que vimos de vectores, y después lo otro que vimos es que a los vectores, además de escribírselos así en forma binomial, si quieren, o forma cartesiana, se los puede escribir de otra forma, que es la forma polar. ¿Cómo es? No les digo cuál es la componente x y cuál es la componente y, sino que les digo qué tan largo es. Supongamos que esto mide 8. Les digo el largo del vector. Horrible el dibujo. Nada, este es el largo del vector, o sea, el módulo del vector. 8 es el módulo del vector, o sea, el largo que tiene el vector. Y lo otro que les tengo que decir es el ángulo. Es decir, este vector mide 8 y apunta para allá. ¿Dónde es allá? No sé, por ejemplo, 100 grados. Entonces, este es el vector en forma polar. ¿Cómo se lo escribe? El vector B es 8 y entre paréntesis o abajo como un subíndice, el 100, ¿sí? O si quieren me lo escriben así, da igual. Esta es otra forma de escribir al vector. El problema de esta forma es que no podemos ni sumar, ni restar, ni multiplicar. Entonces está bueno pasarlo a la forma cartesiana. Es decir, escribirlo como x, y. ¿Y cómo se hacía eso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacemos para pasarlo a la forma cartesiana? Usando trigonometría así, trigonometría de la básica. En este caso, ¿cómo sería? Eso está bien, pero yo no me gusta eso porque está dicho muy de memoria y con varios cuidados hay que tener para aplicar eso. Cuidados que por ahí van a profundizar en física 1.
que si uno respeta una determinada nomenclatura y una forma de medir las cosas, efectivamente lo que decís es cierto, es el módulo por el coseno o por el seno, según el lado que quieras, pero yo tengo miedo que si lo hacen así se equivoquen con algún signo en física 1, así que prefiero que me expresen cómo quedaría esto, cómo se pensaría esto para no cometer ningún error. Ok. No me gusta. Efectivamente, o sea, tanto los senos como los cosenos son relaciones trigonométricas que usamos para qué, para triángulos rectángulos, ¿sí? Y un triángulo rectángulo no puede tener un ángulo de 100. ¿Por qué? Porque ya queda muy abierto, ¿ven? Ya no puede ser un triángulo rectángulo. La hipotenusa efectivamente es 8, pero el ángulo no es el 100. Uno lo que no tiene que perder de vista es que el triángulo es este. No, ahora lo vemos. ¿Cómo? También, me parece más rebuscado, pero está mejor que usar el 100 para mi punto de vista. Efectivamente, si este es el triángulo, ¿ven? Lo voy a tratar de dibujar. Este es el triángulo que nos interesa. ¿Por qué? Porque este es el que me va a decir la componente de x y este es el que me va a decir la componente de y. Entonces, si este es el triángulo, ¿cuál es el ángulo que a mí me interesa? A mí el ángulo que me interesa es este de acá. ¿Y este ángulo cuál es? No lo tenemos, pero es muy fácil, ¿no? Porque si sabemos que todo esto mide 100, ¿este ángulo cuánto mide? Este ángulo mide 80. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos hacer la trigonometría básica. La trigonometría básica, ¿qué me dice? Me dice que el seno de 80 grados es, ¿qué cosa? Opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? ¿Cuál es el opuesto de 80? El opuesto de 80 es este de acá. Que en nuestro sistema coordenado, ¿cuál sería este de acá? Efectivamente, la componente I de B. O sea, en nuestro sistema sería I, o como bien dijo él, B de I, B sub I. ¿Sí? La componente I de B. Sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es esto que quedó acá, la diagonal. Que la hipotenusa la conocemos, es 8, es el tamaño 8. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que 8 veces el seno de 80 grados es igual a I, o sea, la componente I de B. Y ahí tenemos el despeje de I. ¿Sí? Sería cuestión de hacer la cuenta. Si quieren, háganla, a ver si alguien me facilita la cuenta. A ver cuánto da. Debe de algo muy parecido a 8. 7 punto algo, calculo que da. 7,87, genial. La componente I es 7,87. Bien, ya tenemos la componente Y, es decir, lo que va acá ya lo tenemos. Y ahora calculemos la componente X. La componente X, ¿cómo es? Va a venir de plantear el coseno de 80, a que es igual al adyacente, que en este caso justamente es X, sobre la hipotenusa, que sigue siendo siempre el 8. Entonces nuestra X va a ser 8 veces el coseno de 80. Y ustedes me dirán cuánto da. $1,3. No me cierra mucho el 1,3. Chequen en la cuenta, por favor. Bueno, genial. Pues está cerquita al 90, sí. 1,38. Bien. Y acá tenemos la componente X. Ya casi estamos. Bien. Y entonces, ¿qué sabemos?
Permítanme que voy a hacer otro dibujito. Ya casi lo tenemos, ¿no? Tenemos lo siguiente. Teníamos un triángulo que esto mide 8, que esto mide 7,87 y lo último que calculamos es que esto mide 1,38. Bien, con todo esto ya podemos escribir a nuestro vector en forma cartesiana. Nuestro vector, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a tener en X y qué va a tener en Y? En base a lo que ya calculamos. ¿Qué les parece que va en X y qué les parece que va en Y? Ok. Bien. Esto está aceptable, ¿no? Porque fue justamente lo que conseguimos, pero no está bien. ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá con nuestro vector? Efectivamente, nuestro vector está apuntando hacia la izquierda, ¿no? Está para el lado izquierdo de la X. ¿Por qué? Porque lo que nosotros calculamos es el largo de un lado, ¿sí? O sea, este lado mide 1,38, por eso dio a positivo, porque es un largo, ¿sí? Pero no hay que olvidarse que esta está a la izquierda del eje Y, es decir que esto sería negativo. Entonces, efectivamente, nuestro vector es menos 1,38 en X, y vamos a chequear por las dudas el signo de la Y. El signo de la Y está bien, ¿por qué? Porque esto que mide 7,8 está arriba del eje X, es decir que es positivo. Entonces, uno tiene que usar la trigonometría para conseguir los lados, pero después esos lados tiene que transferirlos al sistema coordenado y ver qué signos tienen, ¿no? O sea, uno de antemano ya sabía que el vector iba a tener una Y positiva, ¿por qué? Porque apunta para arriba, y una X negativa, porque apunta hacia la izquierda. Entonces tengan cuidado con los signos. Sí. Efectivamente, tienen que ver primero en qué cuadrante está para saber ya de antemano qué signos va a tener tanto la X como la Y. La realidad es que, nada, en física 1 van a ver una forma de escribir bien a los vectores, que básicamente dice que si uno toma los ángulos desde el eje X, es decir, así como lo tomamos, el 100, ¿sí? Si uno toma los ángulos siempre así desde el X, puede hacer lo que estuvo diciendo Denise por ahí al principio, que uno puede aplicar seno y coseno con este ángulo, y eso les va a dar, incluso ya les va a dar bien el signo, ¿sí? Pero ahí se pierde un poco de vista el concepto de opuesto, de adyacente y de hipotenusa, porque otra vez no tenemos ningún triángulo rectángulo. Pero bueno, por ahí cuando estén más cancheros se van a animar ya a usar el ángulo mayor, el ángulo que no es recto, ¿sí? Pero yo prefiero que lo piensen por medio de la trigonometría todavía, porque eso me asegura que por ahí entienden la descomposición. Bien, listo. Y una vez que uno sabe pasar de forma polar a forma cartesiana, ya está, ya saben hacer todas las operaciones. Bien, con eso se entendió, sí. Igualar, horrible como hablé, igualar. O sea, hay que hacer una igualdad entre funciones. Siempre donde se cruzan las funciones es donde son iguales las funciones. Y ese donde son iguales implica igualar, justamente. Sí, sí, eso aplica para cualquier función, ya sean logaritmos, senos, racionales, irracionales, con el exponente que quieras. Siempre que quieras buscar dónde se cruzan dos funciones, tenés que igualarlas, sean cual sean las funciones. Siempre, pero siempre. ¿Algo más? ¿Alguna duda más? No, porque no lo vimos en Mate 1.
Así que no. O sea, no quiere decir que ahora si me preguntás ahora en el parcial no va a estar. Lo que no quiere decir que por ahí no esté en el recuperatorio o que no esté en el final, ¿sí? En este parcial en particular no está, pero bueno, es un tema del ingreso, o sea, nosotros pretendemos que vayan acumulando los temas, no que los vayan olvidando. Así que nada, a futuro podría estar, pero bueno, si me preguntan si va a estar ahora el jueves, no hay nada de teorema de seno y coseno. Ok. Ok. Sabemos que tiene raíces en x igual a menos 5 me dijiste, creo. Sí. Ah, p sub 2. Ok. Ok. Y es de grado 2. El grado de la función es 2. Bueno, ¿quién me dice cómo hacerlo? ¿Cómo les parece que queda este polinomio? ¿Qué les parece que habría que hacer? El polinomio lo voy a llamar P. Este es el polinomio P, que tiene una estructura clásica, ¿no? Ax cuadrado más bx más c. O en su defecto podría tener su forma factorizada, que podría ser a veces x menos una raíz 1 por x menos una raíz 2. ¿Sí? Las dos formas, ¿no? La forma canónica y la forma factorizada. ¿Qué les parece que podríamos hacer con todo eso? Se me ocurren un montón de polinomios que lo pueden cumplir, pero ¿qué habría que plantear? ¿Qué les parece que podríamos plantear? Sí, o sea, esto de acá es algo importante. Cuando x vale 2, la y tiene que valer menos 7. Y yo empezaría igual por acá, por la raíz. Porque la raíz que nos dice, la raíz ya nos dice de antemano cuál es un factor. Un factor es x más 5. Acá tenemos un factor de nuestro polinomio. Nos va a faltar el otro factor, ¿no? Este no lo conocemos. Lo voy a llamar r. La otra raíz no la conocemos, pero ya conocemos una por lo menos. ¿Sí? Entonces nuestro polinomio por ahora tiene este aspecto. ¿Sí? ¿Y qué más tenían los polinomios? ¿Qué otra cosa era importante en los polinomios? Efectivamente, cuando lo evalúo en 2 va a ser igual a menos 7. Eso está bien, pero plantearlo ahora no estaría del todo bien, porque faltaría chequear algo más. El grado 2, eso ya está implícito. ¿Por qué? Porque cuando yo hago acá la distributiva me queda de grado 2. Como que este dato ya lo estoy usando cuando lo uso. Y cuando separé en dos factores. Separar en dos factores implica que ya es de grado 2. Eso ya estaría. ¿Qué otra cosa me está faltando ahí? Efectivamente, la constante. Siempre cuando trabajamos con esto por puntos de paso, es decir, punto de x, punto de y, quiere decir que ahí va a estar jugando una constante que voy a llamar c. Entonces, ahora sí podemos hacer la evaluación. P en 2, ¿qué es? Es reemplazar por 2, es decir, me queda 2 más 5 queda 7 por 2 menos r común, allá, por c, me tiene que dar menos 7. Entonces acá, esto es lo que tenemos acá. Bien, ¿y cómo hacemos acá para despejar alguna de las variables? ¿Qué les parece que podemos hacer?
Por ejemplo, lo primero que podemos hacer es sacarnos este 7 de acá, ¿no? Vamos a sacar ese 7 para allá dividiendo. Queda menos 1, ¿sí? Entonces llegamos a esto. ¿Y cómo hago para conseguir ya sea R o C? ¿Qué les parece que podemos hacer? Sí, sí, entiendo el procedimiento que me estás diciendo, pero no vas a llegar a nada así. Sí, ¿a alguien se le ocurre algo ahí que se pueda hacer con eso? Piensen también en el ingreso, si quieren. No te escuché lo primero que dijiste, a ver, ¿qué fue lo primero que dijiste? Sí, mira, despejarse tampoco nos serviría mucho porque miren cómo quedaría el despeje. Distributiva tampoco porque empieza a aparecer la C por todos lados y la enchastramos feo, ¿no? El despeje de la C quedaría algo así. No, no nos dice mucho esto. Y despejar la R ni hablar, es más difícil todavía despejar la R. ¿Qué pasaba con estas cosas? ¿Eh? Eh, no, me habían dicho que era menos 5 pero no importa cuál es. Lo que importa es que conocemos una sola raíz, no conocemos a las dos. ¿Sí? En este caso me pareció escuchar que era menos 5 la raíz, pero la otra no la conocemos. Por eso, por eso la llamé R, porque no la conozco. Si vos me preguntás si la otra vendría a ser 5 positivo, eso me preguntás, no lo sabemos, porque depende mucho de la parábola, ¿sí? Así que no lo sabemos. ¿Qué pasaba cuando teníamos... Uno lo que tiene que recordar es esto. ¿Qué pasa cuando tenemos una ecuación con dos incógnitas? ¿Qué pasaba? Acá tenemos una única ecuación, una única. ¿En qué ecuación? Porque ya nos quedamos sin ecuaciones, ya usamos a todas. A ver, eso por ahí me gustó un poco más, pero... Recuerden esto, ¿qué pasaba cuando teníamos una sola ecuación y dos variables? ¿Qué quería decir eso? Efectivamente, acuérdense cuando vimos sistemas de ecuaciones, para uno poder encontrar el valor o de R o de C, ¿qué necesitaba? Necesitaba otra ecuación más. Y ya no tenemos más ecuaciones. ¿Sí? Ya las ecuaciones ya las usamos todas. Entonces, ¿qué pasaba con este tipo de cosas cuando uno tenía una sola ecuación con dos incógnitas? Quería decir que no que no había solución, sino que había infinitas soluciones. Por ende, uno puede pensar que C puede valer cualquier cosa. Y en base a lo que vale C, podemos despejar R. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, la verdad que como hay infinitas soluciones, me quedo con una. ¿Con cuál? Con cualquiera. No sé, vamos a suponer que C vale menos 1. ¿Por qué? Porque sí, porque se me ocurre. Porque hay infinitas soluciones, yo tomo una sola. Porque ahí el enunciado decía construir un polinomio que cumpla con todo esto. Pero hay infinitos polinomios. Yo voy a construir uno, voy a construir este. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, si C vale menos 1, ¿qué pasa? Me queda que 2 menos R es igual a menos 1 sobre C. Que C otra vez es menos 1. Entonces me queda que 2 menos R es igual a 1. Por ende, ahora despejo. Me queda que R es igual a 1. ¿Sí? Paso el 1 para allá restando, me queda un 1. Y el R para allá sumando, me queda R igual a 1. Entonces, ¿cuál es nuestro polinomio? Nuestro polinomio es
la constante, que en este caso es menos 1, por el factor que era x más 5, por el otro factor, x menos r. ¿Y r cuánto vale? Vale 1. Pero es importante esto, que haya más incógnitas que ecuaciones implica que hay muchos valores libres, es decir, que uno toma una decisión cualquiera y en base a esa decisión va a despejar la otra variable. Entonces, nada, pueden construir infinitos polinomios que cumplen con eso. Fijando el valor de r o de c, encuentran la otra variable. Entonces, si bien uno se asusta cuando le empiezan a faltar ecuaciones, muchas veces que te falte ecuaciones significa que sos libre, que puedes poner lo que quieras. Genial, no, por favor. Y bueno, yo a Corina la recorté, pobrecita, pero ella en un momento dijo algo interesante, que era, bueno, y si despejamos un poco el 2, si despejamos el 2 está bueno, despejamos el 2, no, usamos el 2. Paso el otro 2 para allá, paso el 2 restando, y ahora cambio el signo de todo, así despejo la R, me queda 1 sobre C más 2. Esto que está acá, uno podría graficarlo y uno podría ver que esto tiene un gráfico bastante interesante, que tiene una determinada asíntota en 1, ¿sí? Entonces esto uno conoce cómo es el gráfico de esto, ¿sí? El gráfico de esto es algo así. Entonces si yo grafico R, este es el gráfico de R, el gráfico de R queda así. Bien, entonces, ¿cuánto vale R? Y depende de lo que valga C, ¿sí? Depende de lo que valga C, vale R. Si C vale, qué sé yo, menos 8, R va a valer esto. Si C vale 2, R va a valer esto otro. Entonces, con el gráfico ahí uno se daba cuenta que había infinitas soluciones. Cualquier punto de esa curva era una solución. ¿Ok? Para que no tenga raíces, la parte de arriba, es decir, el numerador, nunca tiene que dar 0. O sea, si vos igualas la parte de arriba a 0, no se cumple nunca. Eso quiere decir que no tenga raíces. Justamente, que lo de arriba no tenga raíces. O sea, que no tenga ceros. ¿Alguna duda más? Sí. Sí, yo lo pongo a subir ahora, pero bueno, después nada, me voy a comer o a veces me quedo dormido. Por ahí mañana, como mucho a la mañana. Yo mañana cuando entro al trabajo, entro a las 5. A las 5 o 5 y media ya lo puedo subir. Pero hoy mismo ya lo pongo a subir. O sea, si ustedes lo consultan en mi canal, lo van a ver enseguida, ni bien se suba. Pero bueno, al campus a veces tardo más, a veces me cuelgo un poco. Pero en el canal se va a subir enseguida. De hecho, si están suscriptos al canal, les va a llegar la notificación enseguida, en una hora y media. Pero al campus a veces me cuelgo, eso lo admito. Sí, en matemática 1 se dicta una sola vez al año y es en el primer cuatrimestre. A veces, cuando en algún año hay muchos desaprobados, damos alguna cursada en verano, ¿sí? Como para que no tengan que esperar tanto y no se atrasen tanto. No, solamente con las que más desaprobados tienen, o sea, mate 1, mate 2 y física 1. El año que viene. Sí, todas las materias se dictan una sola vez al año. Así que si te va mal tenés que esperar hasta el año siguiente en el mismo cuatrimestre. Sí, eso en ferroviarias es así, básicamente porque son pocos alumnos, pocos docentes, entonces no se puede ofrecer muchas cursadas. Pero bueno, las materias que justamente que tienen muchos desaprobados,
ahí sí, de vez en cuando tienen alguna cursada en verano, ¿sí? Por ejemplo, el verano pasado yo di Mate 2, que fue la que más desaprobados tuvieron. Física 1 también suele estar, pero bueno, son muy poquitas. ¿Alguna consulta más? Bueno, si no hay más consulta, vamos cerrando la clase. Yo ahora ni bien termino, me pongo a subir todo esto. Bueno, damos por cerrada la clase entonces.